aumento generalizado sostenido de los precios. La inflación consiste en el incremento sostenido de los precios a lo largo del tiempo. Básicamente es eso. Es un aumento continuo y generalizado en el nivel general de precios, o sea, en el conjunto de precios de la economía. Bueno, hay muchas causas en realidad. Depende de qué teoría estamos hablando, de teoría monetarista que dicen que la puede causar, digamos, la cantidad de moneda circulante, el gasto público, esas cosas, pero la otra teoría en realidad la puede causar, digamos, la especulación financiera o, digamos, la especulación que tengan los productores de los bienes y servicios. Bueno, la causa de la inflación depende en qué teoría uno se ubica. Hay quienes sostienen, digamos, que la inflación tiene su origen en el lado de la demanda, o sea que proviene en general de un aumento en la demanda conjunta de la economía, particularmente en el gasto público. Otros que sostienen que la inflación proviene de, o tiene su origen en el lado de la oferta, por ejemplo, por solicitudes, siempre estamos hablando de la oferta agregada de la economía, o sea, del conjunto de toda la economía, por ejemplo, un aumento de costos, los costos de los combustibles o los costos de salarios. Otros que sostienen que en realidad la inflación proviene de causas monetarias, porque hay mucha emisión monetaria, y otros que sostienen que tiene causas estructurales. Depende también las causas, o sea, no sé, dependiendo de las causas hay que afrontarlo de distintas alternativas. Por ejemplo, la emisión monetaria suele ser una de las causas, entonces habría que reducir eso. Para mí es aumentando la oferta agregada de los bienes y servicios y haciendo un control un poco más exhaustivo de los precios, de la cadena de valor. Bueno, la resolución de la inflación dependería de cuál es la causa que origina la inflación. Si bien es cierto que algo que no dije recién es que la inflación puede tener un origen, pero luego en el conjunto comienzan a mezclarse. Puede comenzar con un origen de un aumento de la demanda total de la economía, eso aumenta los precios, entonces obviamente los trabajadores comienzan a solicitar aumento de salario, ahí se hace una espiral que es la que genera habitualmente el proceso inflacionario largo y persistente, como en el caso de la economía argentina. Entonces, si es una inflación de demanda que surge, digamos, por un aumento sostenido del gasto público, lo que hay que hacer es recortar esa demanda a través de una reducción en el gasto público. Si es una causa, digamos, por ejemplo, de oferta, porque subieron los precios de los minerales, bueno, ahí la cosa es un poco más complicada, porque no podemos bajar el precio, digamos, de los minerales por un decreto del gobierno. La más sencilla de resolver sería cuando hay una inflación por aumento en la emisión monetaria. Detenemos un poco la emisión monetaria o disminuimos su ritmo de expansión y eso haría bajar, digamos, los niveles de inflación. Pero solucionar la inflación es algo muy complejo, porque habitualmente eso culmina en situaciones de recesión, etcétera, etcétera, o sea, de contracción de la economía, y particularmente en Argentina, una sociedad muy conflictiva, se niega a aceptar ciertos recortes que puedan llevar a una disminución del nivel de actividad de la economía. Y aun cuando reduzcamos el nivel de actividad de la economía, suele haber grandes dificultades para controlar el proceso inflacionario. A pesar de eso, Argentina es uno de los pocos países del mundo que tiene una inflación superior al 10%. Y bastante superior al 10%. O sea, es raro el país en el mundo que hoy tenga un proceso inflacionario relevante. De acuerdo al entrevistado y lo leído, se llama inflación al aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios medidos en unidades de dinero. En Argentina, desde 1945 hasta 1974, y salvo durante cortos periodos, los precios aumentaron entre el 10 y el 60% anual. Pero desde 1975 hasta 1990, la inflación superó casi todos los años el 100% anual, llegando en 1989 y 1990 a que los precios se duplicaran en pocos días, en lo que se conoció como hiperinflación. Esta inflación se debía a la emisión descontrolada de dinero.